Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me alegra muchísimo tenerlos aquí conmigo hoy. En este vídeo vamos a sumergirnos en un drama que ha estado sacudiendo a la farándula turca, el supuesto juicio de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar los rumores, las especulaciones y todo lo que se dice sobre esta famosa pareja que ha cautivado a millones con su talento y carisma. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, manos a la obra. La verdad es que el rumor de un juicio entre Tuba y Engin ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en la prensa rosa. Los titulares sensacionalistas, las cuentas de chismes y los foros de fans están que arden con especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek están enfrentándose en los tribunales? Para entender bien de dónde viene todo este revuelo, tenemos que remontarnos un poco a la historia de esta pareja. Tanto Tuba como Engin son dos de los actores más reconocidos y queridos en Turquía. Tuba, con su belleza natural y su talento actoral, ha protagonizado exitosas series como Así, 20 Dakika, y Kara Para Aşk, consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Por otro lado, Engin, con su mirada penetrante y su versatilidad, ha cautivado al público en series como Fatma Gül'ün Suçu, Kara Para Aşk y Olene Kadar. La química entre Tuba y Engin es innegable. Desde que trabajaron juntos en Kara Para Aşk, los fans han estado pidiendo a gritos que se conviertan en pareja en la vida real. La conexión que transmitían en pantalla era tan fuerte que muchos creían que era imposible que no hubiera algo más entre ellos fuera del set de grabación. Sin embargo, ambos actores siempre han mantenido una postura muy profesional y han negado cualquier romance. Esta negación, lejos de apaciguar los rumores, pareció avivarlos aún más. La prensa rosa, siempre hambrienta de titulares jugosos, interpretó esta postura como una cortina de humo, alimentando aún más las especulaciones sobre un posible romance oculto. Y es que, señores, la realidad es que la serie Kara Para Aşk dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. La intensidad de la trama, la complejidad de los personajes y la química explosiva entre Tuba y Engin crearon una combinación mágica que trascendió la pantalla. Los fans se enamoraron de Ömer Demir y Elif Denayse, los personajes interpretados por Engin y Tuba, respectivamente, y proyectaron ese amor en los actores que les dieron vida. El deseo de verlos juntos en la vida real era tan fuerte que los fans comenzaron a buscar señales, a interpretar gestos y miradas, a analizar cada aparición pública de los actores en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon foros y comunidades online donde se discutía cada detalle, se compartían fotos y vídeos, y se tejían teorías sobre el supuesto romance secreto. Pero volvamos al tema central de este vídeo, el supuesto juicio. Entonces, ¿de dónde surge el rumor del juicio? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias y donde entran en juego las especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Tuba y Engin estén involucrados en un proceso legal. De hecho, hasta el momento, no hay ninguna fuente confiable que haya reportado la existencia de una demanda formal. La mayoría de las noticias sobre el supuesto juicio provienen de cuentas de chismes en redes sociales y de sitios web de dudosa reputación. Estas fuentes suelen basarse en rumores, insinuaciones y supuestas fuentes cercanas a los actores para difundir información que, en la mayoría de los casos, resulta ser falsa o exagerada. Estas cuentas de chismes, muchas veces anónimas, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los famosos. Amparándose en el anonimato, se dedican a difundir rumores y calumnias sin ningún tipo de responsabilidad. Es importante señalar que muchas de estas cuentas operan desde el extranjero, lo que dificulta aún más la posibilidad de rastrearlas y tomar acciones legales en su contra. Además, el alcance que tienen estas plataformas es enorme, lo que significa que un simple rumor puede convertirse en una bola de nieve incontrolable en cuestión de horas. Uno de los rumores más persistentes es que el juicio estaría relacionado con la custodia de los hijos de Tuba. Como muchos de ustedes saben, Tuba estuvo casada con el también actor Onur Saylak, con quien tiene dos hijas gemelas. Tuba y Onur se divorciaron en 2017, y desde entonces han compartido la custodia de sus hijas. Algunos medios han especulado que Engin podría estar involucrado en una disputa por la custodia, aunque no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría.
Esta especulación es particularmente delicada, ya que involucra a menores de edad. Es importante recordar que los niños son los más vulnerables en estas situaciones y que su bienestar debe ser la prioridad. La vida personal de Tuba, como la de cualquier persona, es un tema privado que merece ser respetado. Sacar conclusiones precipitadas o difundir rumores sin fundamento puede tener un impacto negativo en su vida y en la de sus hijas. Es fundamental recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos y emociones. Otro rumor que ha circulado es que el juicio estaría relacionado con un conflicto financiero entre Tuba y Engin. Se ha dicho que los actores podrían haber tenido algún tipo de acuerdo comercial o proyecto en común que no salió bien, lo que habría derivado en una disputa legal. Sin embargo, al igual que con el rumor de la custodia, no hay ninguna fuente confiable que confirme esta información. Esta teoría, aunque menos escandalosa que la anterior, también carece de fundamento. Es cierto que Tuba y Engin han coincidido en varios proyectos a lo largo de sus carreras, pero no hay ninguna evidencia que sugiera que hayan tenido algún tipo de acuerdo comercial o proyecto en común que haya terminado en conflicto. De hecho, ambos actores siempre han demostrado una gran profesionalidad y respeto mutuo en el ámbito laboral. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Los actores y actrices famosos están constantemente en el ojo del huracán, y sus vidas personales suelen ser objeto de interés público. En muchos casos, los medios de comunicación y las redes sociales se aprovechan de este interés para generar clics y aumentar su audiencia, sin importar si la información que están difundiendo es verdadera o no. Esta situación se agrava aún más en la era de las redes sociales, donde cualquier persona puede convertirse en un influencer o periodista sin tener la formación ni la ética necesarias. Es por eso que es tan importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Debemos recordar que la verdad es a menudo más compleja de lo que parece y que no todo lo que leemos en Internet es cierto. En el caso de Tuba y Engin, es muy probable que el rumor del juicio sea simplemente eso, un rumor. No hay ninguna evidencia sólida que lo respalde, y la mayoría de las noticias sobre el tema provienen de fuentes poco confiables. Es posible que haya habido algún malentendido o desacuerdo entre los actores, pero eso no significa necesariamente que estén enfrentándose en los tribunales. Incluso si hubiera habido un desacuerdo, es importante recordar que todos tenemos derecho a tener diferencias y a resolverlas de manera privada. De hecho, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet. Antes de compartir o difundir una noticia, es fundamental verificar su veracidad y asegurarnos de que proviene de una fuente confiable. En el caso de los rumores sobre famosos, es mejor esperar a que haya una confirmación oficial antes de dar por sentada la información. Verificar la fuente es crucial en la era de la desinformación. Antes de compartir cualquier noticia, debemos preguntarnos, ¿quién está publicando esta información? ¿Es una fuente confiable? ¿Tiene un historial de publicar noticias falsas o engañosas? Si no estamos seguros de la respuesta, es mejor no compartir la noticia. Además, es importante recordar que los actores y actrices famosos son personas como nosotros, con vidas privadas que merecen ser respetadas. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos y emociones, y que los rumores y las especulaciones pueden causarles mucho daño. El acoso mediático puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental y emocional de las personas. Es por eso que es tan importante ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los demás. Es fundamental recordar que los famosos son seres humanos y merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus decisiones personales. En resumen, el rumor del juicio entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek parece ser, en su mayoría, una especulación sin fundamento. No hay ninguna evidencia sólida que lo respalde, y la mayoría de las noticias sobre el tema provienen de fuentes poco confiables. Es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet, y recordar que los actores y actrices famosos son personas como nosotros, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Y para cerrar este tema, me gustaría hacer un llamado a la responsabilidad. Como consumidores de información, tenemos el poder de elegir qué consumimos y qué compartimos. Podemos optar por apoyar a los medios de comunicación y a las cuentas de redes sociales que promueven la verdad y el respeto, y podemos rechazar a aquellos que se lucran con el sensacionalismo y la desinformación. Al final del día, la decisión está en nuestras manos.
Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en el rumor del juicio? ¿O creen que es simplemente una especulación sin fundamento? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, cuidado con lo que creen en Internet. Adiós.